Además de la fuerza de sustentación que se produce en las alas del avión debido a la diferencia de presiones, también encontramos algunas superficies, algunos controles en el avión que nos permiten en determinados momentos, como el despegue, el aterrizaje o el vuelo lento, aumentar la sustentación. Tal es el caso de los flaps, como los vemos acá en nuestro Cessna 172, que son unas aletas que bajan y que, a diferencia de los alerones, los dos bajan al tiempo. Recordemos que en los alerones, cuando uno subía, el otro bajaba. Acá los flaps van a bajar y van a subir al tiempo. Y deberían hacerlo así, de esa manera, bajar de forma simétrica, porque donde llegue a bajar más un flap que el otro nos ocasionaría un movimiento de roll. Incluso en aviones grandes, ellos tienen un control de asimetría. Si el avión detecta que un flap bajó más que el otro, nos anula el sistema para evitar que de pronto ocasione un movimiento de roll que de pronto se puede volver incontrolable. Por eso, antes del despegue siempre debemos hacer el movimiento de los flaps hasta full y voltear a mirar por las ventanas y darnos cuenta de que se están moviendo simétricamente. Cuando tratamos el tema de la sustentación, nos dimos cuenta que el flujo del aire, del viento relativo que está incidiendo sobre el perfil alar, parte del aire se va por abajo, aumentando la presión en la parte inferior, en el lower surface, haciendo que haya una fuerza ascensional que se va a descomponer en sustentación y también en resistencia. En la parte superior, en el upper surface, las líneas de aire, este flujo laminar va a tener que pasar por encima del perfil a más velocidad. Por lo tanto, va a producir una pérdida de presión en la parte superior. Cuanto más aumentemos el ángulo de ataque, mayor va a ser la velocidad del aire, pero el punto de separación se va a ir desplazando poco a poco hacia arriba hasta que llegamos a un ángulo máximo de unos 18 a 20 grados y ya el flujo laminar se vuelve turbulento y en este momento es que se produce la pérdida. Entonces, en el perfil alar vamos a tener presión positiva en el lower surface y presión negativa en el upper surface. Ahora, cuando movemos los flaps, cuando utilizamos los flaps, nos vamos a dar cuenta que el aire que va a hacer el recorrido por la parte superior, además de aumentar la velocidad en este sector, aquí vuelve y aumenta la velocidad, lo que quiere decir que nos va a producir más sustentación en esta parte, más pérdida de presión en esta parte. En la parte inferior, las líneas de aire que pasan por la parte inferior, por el lower surface, aquí van a encontrarse con el flap generando más presión. Eso hace que se produzca frenado, pero a la vez también que haya más presión positiva en esta parte, aumentando la sustentación. Dependiendo del tipo de aeronave, del tamaño, de la cantidad de peso que va a soportar y de una cantidad de factores adicionales, el ingeniero aeronáutico va a utilizar un tipo de flap específico. Acá tenemos 5 tipos típicos de flaps que se utilizan en aviación. Acá, como nos damos cuenta, este es el airfoil, el perfil alar en la forma básica. Tenemos un primer tipo de flap que es el plain flap. Entonces, el flap plano. En este caso, si nos damos cuenta, cuando el flap se encuentra arriba sin estar utilizando, haría la forma exactamente de como es el airfoil. Cuando yo acciono el flap, que lo hago desde la cabina con una palanca, con un selector de flaps, más adelante miramos un indicador. Entonces, cuando yo actúo los flaps, la parte del trailing edge se va a desplazar hacia abajo, se va a mover una aleta muy similar a un alerón y se va a desplazar hacia abajo, unos 40-45 grados, depende del diseño del avión. Esto va a hacer entonces que el aire que va por arriba aumente la velocidad, vuelva y aumente la velocidad en este sector, produciendo más sustentación. El aire que va por el lower surface, entonces va a golpear el flap, produciendo frenado, pero a la vez también produciendo sustentación. Acá tenemos un modelo de plain flap. Tenemos un avión, el Vance RB6. Él utiliza este tipo de flap. Entonces, como nos damos cuenta, es básicamente como el mismo alerón que se encuentra acá en esta parte, pero lo encontramos a la parte de adentro. ¿Por qué los flaps hacia la parte de adentro, los alerones hacia la parte de afuera? Porque un alerón no produce torsión en el ala. Es decir, si este alerón baja, el aire lo va a golpear y va a empujar el ala hacia arriba, va a levantar el ala derecha. Pero al otro lado, recordemos que el alerón se mueve
de manera contraria. Es decir, que si este bajó, el de la izquierda va a subir, el aire le va a pegar y va a bajar el ala de la izquierda. Lo que quiere decir que esta ala subiría, esta ala bajaría, pero no se habría una fuerza como por ejemplo si las dos alas suben al tiempo. Si este alerón baja y el aire golpea y sube esta ala, y aquí también baja y golpea y sube esta ala, se podrían partir. Entonces por eso es que colocamos los flaps en la parte interna cerca al fuselaje, para que el torque que se produce sobre el ala no sea tan fuerte, y ya que en esta parte es donde está la mayor resistencia. Hay menos brazo, entonces digamos el torque no dañaría la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que como este flap baja, el aire lo va a golpear y me va a hacer fuerza a esta ala hacia arriba. El otro flap también baja, igual como lo dijimos. Por lo tanto, las dos alas estarían haciendo fuerza hacia arriba. Entonces, como dijimos, aumenta la sustentación en este sector. Aumenta la sustentación, y por la parte de abajo va a haber frenado y también aumento de presión levantando el ala. El otro tipo sería el split flap. Entonces, en este tipo de flap nos vamos a dar cuenta que solamente se afectaría la parte del lower surface, la parte de abajo del perfil. Es decir, que cuando el flap está sin utilizar, sería como la sección básica, como el airfoil básico. Pero cuando lo acciono, se va a ir solamente la parte del lower surface hacia abajo. ¿Eso qué ocasionaría? Que el aire que viene por acá, bueno, no aumenta la sustentación como en este caso, pero al salir aquí va a encontrar este vacío y va a tratar de devolverse hacia adentro del flap, lo que produciría una turbulencia, y cualquier tipo de turbulencia de vortex que se produzca va a frenar el avión. O sea que este es un poco más efectivo para frenar el avión. Por la parte inferior sucedería lo mismo que el plane flap. El aire golpearía, frenaría y a la vez haría presión hacia arriba, aumentaría la sustentación, y al salir aquí el aire por la parte del trailing edge del flap, se enrollaría hacia adentro, se generaría un vortex que generaría frenado. Entonces digamos este split flap, a diferencia del plane flap, no aumentaría tanto la sustentación. Sí la aumenta bastante, pero no la aumentaría tanto como un plane flap, pero sí es más efectivo en cuanto a frenado. Acá podemos ver un avión que utiliza este tipo de flap, que es el DC-3, que ya hemos hablado de este avión anteriormente. Entonces démonos cuenta que cuando el flap estaría arriba, haría la forma del airfoil básico, y cuando lo accionamos, cuando lo desplazamos hacia abajo, solamente baja esta parte del lower surface. Entonces al avanzar el avión, el aire que sale por el upper surface va a meterse aquí, y lo mismo el que sale aquí va a meterse aquí. Es decir, que se van a producir unos vortex bastante fuertes en esta parte de acá, unos remolinos debido al vacío que se genera aquí cuando el avión está avanzando. Se tiende a meter el aire generando remolinos, turbulencias, que van a frenar más el avión. Tenemos el slotted flap, el flap ranurado. Entonces, si nos damos cuenta, es muy parecido al plano, con la diferencia de que cuando él baja va a dejar un orificio, una sección de espacio entre el profile, entre el airfoil y el flap. Va a quedar aquí un huequito. ¿Eso qué va a permitir? Que el aire que viene hacia arriba, aquí aumenta la velocidad, produce sustentación, se pierde presión en esta parte. El aire que viene abajo, parte del aire va a golpear el flap, produciendo frenado y sustentación, pero parte del aire también se va a ir hacia arriba. Además, recordemos que en esta parte va a haber una presión negativa, lo que quiere decir que el aire va a ser aspirado por este orificio y pasado para arriba, aumentando más la sustentación aquí. Y recordemos que el ala produce más sustentación por el aire que pasa por la parte de arriba que por la parte de abajo. Es decir, si pasamos aire para arriba, el efecto prácticamente se triplica. Tenemos un 70-75% de la sustentación se produce por la parte superior, y el restante 25-30% se produce por la parte inferior del perfil. Es decir, que entre más aire pasemos para arriba, la sustentación va a aumentar. Entonces, en el caso de este slotted flap, el slotted flap va a aumentarnos más la sustentación, va a ser mucho más efectivo en cuanto a frenado y sustentación. Y es el tipo de flap que utilizamos particularmente en nuestro Cessna. Nos damos cuenta que cuando bajamos el flap va a quedar ese orificio entre el airfoil y el flap. Entonces el aire que viene por acá va a generar succión y va a succionar a través de esa ranura
el aire que venía por debajo a golpear el flap lo pasa para acá y triplica su efecto de sustentación. Es el flap que utilizamos en el caso de nuestro Cessna. El flap tipo Fowler, si nos damos cuenta, es un flap ranurado, un slaughter, porque va a dejar aquí el espacio para que se pase aire para arriba, pero la diferencia es que a medida que él va bajando se va desplazando hacia atrás. Es decir, que cuando está en su posición normal, sin utilizar, sería un airfoil normal, pero cuando nosotros lo utilizamos, él se va desplazando hacia atrás y va bajando. ¿Eso qué hace? Que se aumente la superficie alar, va a haber más sustentación en esta parte y también más frenado porque se aumenta el espacio acá donde va a golpear el aire. Acá tenemos un ejemplo típico, el C-17 Globemaster, que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, utiliza ese tipo de flap Fowler. Entonces cuando está normalmente sin utilizar, él está la parte de arriba, está haciendo parte del profile, pero cuando él se utiliza se va hacia abajo, baja y se desplaza hacia atrás, aumentando considerablemente la sustentación. Este es un avión de carga, este es un avión que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para mover bastante carga, entonces un carguero ya necesita utilizar este tipo de flaps complejos. Entonces obviamente un tipo de flap de estos no se lo vamos a colocar a un Cessna, a un avión pequeño, saldría más costoso el sistema que el mismo avión. Se utilizan en este tipo de aviones que trabajan con cargas bastante grandes. Y el más complejo de los flaps sería el combinado, que vamos a utilizar slotted y Fowler. Entonces vamos a hacer una combinación de estos y va a ser en varias etapas. Entonces la superficie alar se va a aumentar muchísimo y vamos a tener doble efecto de hipersustentación. Va a golpear más fuerte el aire por aquí abajo, frenando más, y se va a producir una hipersustentación bastante elevada en la parte superior. Y es el caso, por ejemplo, del Boeing 747, que utiliza flaps combinados. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una etapa de flaps tipo Fowler y flaps tipo Slaughter. Y además es bastante superficie, entonces eso le permite a este Jumbo, a este Boeing 747, que generalmente es un avión de carga como el que vemos aquí en la foto, despegar o aterrizar estos aviones que son bastante pesados. También en algunas aeronaves vamos a encontrar unos flaps en el leading edge, en el borde de ataque, que los llamamos los slats. Estos también son superficies hipersustentadoras. Entonces vamos a encontrar algunos tipos. El fixed slot o slot fijo, que es el que encontramos en algunas aeronaves como este ultraliviano, muy similar al que tenemos en la escuela, al MXP 740, que utiliza el mismo tipo de slot. Entonces, ¿qué es? Es una superficie que está colocada en la parte frontal adelante del leading edge, del borde de ataque, y está sujeta, anclada al ala por unos soportes. ¿Qué efecto hace este slot fijo o slat fijo? Cuando el aire llega, el aire que pasa por la parte de arriba, en esta parte de aquí ya comienza a producir pérdida de presión, succión, presión negativa. Entonces el aire que viene para abajo, parte del aire va a ser robado hacia la parte de arriba, va a ser succionado hacia la parte de arriba y, como dijimos anteriormente, triplica el efecto de la sustentación. Así que va a disminuirse el flujo del aire que va a ir por la parte inferior, que ya sabemos se frena un poco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar mucho aire hacia la parte de arriba para triplicar la sustentación. En este tipo de aviones, por ejemplo, en velocidad de crucero, pues digamos, el slot no hace mucho efecto, mantiene una muy buena cantidad de sustentación a baja velocidad, pero cuando nosotros queremos aterrizar o de pronto hacer un vuelo bastante lento, al quitar velocidad y aumentar el ángulo de ataque, entonces el borde de ataque, el leading edge, se va a levantar con respecto al trailing edge y más aire va a ser pasado hacia arriba. O sea que este slat fijo es muy chévere en estos aviones porque le permite volar a buena velocidad, pero a bajas velocidades aumenta muchísimo la sustentación, haciendo que la pérdida del stall
la pérdida de sustentación se produzca a muy baja velocidad. Ese es el slot fijo o slot. El segundo tipo de slat que tenemos es el leading edge slat, el slat de borde de ataque. Cuando él está sin actuar, estaría aquí como en esta parte que estaría cerrado, haría parte del profile del airfoil, no haría ningún efecto de ningún tipo. Cuando nosotros lo actuamos, que esto se mueve, digamos, combinado con los flaps. Cuando yo bajo flaps, también se mueve el slat. Este lo utilizamos en aviones ya bastante grandes y pesados. Es un sistema que ya es un poco complejo. Entonces, cuando él está cerrado no hace ningún efecto, pero cuando nosotros utilizamos los flaps que se mueven a la vez los slats, el slat se abre y se desplaza hacia abajo. Repetimos, el objetivo del slat es agarrar este aire que venía para la parte de abajo y pasarlo para arriba para triplicar su efecto de sustentación. Entonces, al bajar, al desplazarse él hacia abajo, obstaculiza el flujo de aire que venía para el lower surface, lo pasa para arriba, y el aire que se alcance a pasar por debajo lo alcanza a succionar. O sea que va a llegar muy poco aire a la parte de abajo y prácticamente todo el aire se va a pasar para arriba a triplicar el efecto de la sustentación. Ese tipo de slat lo encontramos en aviones ya grandes, aviones comerciales de carga y pasajeros grandes. Entonces, cuando se actúa el flap, se actúa el slat y va a dejar ese orificio entre el slat y el ala. El tercer tipo de slat que tenemos es el Kruger, lo llamamos el Kruger flap, y si nos damos cuenta en su actuación, cuando él está cerrado, haría parte del profile del airfoil, no haría ningún efecto. Cuando lo accionamos, que repito, se acciona al mover los flaps, el mismo dispositivo, bajan los flaps y baja el Kruger flap. Entonces, al bajar, démonos cuenta que este tiene un efecto diferente al que se desplazaba y dejaba el orificio. Este no deja orificio. Este básicamente lo que va a hacer es que el aire que golpea frena y también se va a pasar para arriba, se va a mezclar con el aire que va para arriba. El aire que va para la parte de abajo va a encontrar este espacio vacío y va a querer meterse, lo que quiere decir que va a frenar bastante. Entonces, este es muy bueno para producir sustentación y también frenado. Ayuda mucho a disminuir la velocidad. Acá en esta aeronave podemos ver los Kruger flap extendidos. En el caso del Boeing 727, que es un avión comúnmente utilizado para carga, lo vemos mucho en nuestros espacios aéreos, él viene combinado, trae en la parte de la mitad del ala hacia el winglet, utiliza este tipo de slat, el leading edge slat. Y ya de esta parte hacia adentro, hacia el fuselaje, utiliza el Kruger flap. Entonces, vuelvo y repito, los slats se mueven en combinación con los flaps. No es que el piloto tenga la opción de decidir si baja solamente los flaps o los slats. No, al mover los flaps se mueven los slats. Y pues este diseño, como todos los diseños de aviones, utilizaron estos dos tipos de slats en este avión simplemente por el diseño, cómo lo fabricaron y le dieron ese diseño. Otro tipo de flap o de slat de borde de ataque es el leading edge drop. Básicamente lo que hace él es bajar la parte frontal, el leading edge del airfoil. Lo desplaza un poco hacia abajo. Va a ser muy parecido al flap común o flap plano, el plain flap. En el plain flap se desplaza el trailing edge hacia abajo, haciendo el efecto de sustentación. En el leading edge drop, entonces va a ser un flap de borde de ataque que hace el mismo efecto, se desplaza hacia abajo, que hace lo mismo que los otros slats. Entonces, la idea es interrumpir la corriente de aire que venía para la parte del lower surface y pasar la mayor cantidad de aire hacia la parte de arriba. Este normalmente lo encontramos en aviones de alta velocidad, como en el caso de este F-16. Entonces aquí alcanzamos a darnos cuenta cómo dobló la parte frontal del ala, el leading edge hacia abajo, para agarrar el aire y pasarlo hacia la parte de arriba. Entonces los flaps y los slats se van a mover de manera coordinada mediante un control que encontramos en la cabina. Bien, de pronto vamos a escuchar de este efecto Coanda,
en términos de física, pero es básicamente lo que hemos estado estudiando. Al incidir el aire sobre el perfil, entonces el aire que va por la parte superior va a adherirse al perfil hasta donde más se puede y después se forma el punto de separación. Cuando utilizamos el flap, se vuelve a adherir en esta parte y en esta parte, lo que quiere decir que un aire que venía horizontal va a cambiar su dirección. Ese es el famoso efecto Coanda, que pues al desviar el fluido hacia abajo se produce una fuerza en sentido contrario, tercera ley de Newton. La puedes revisar en YouTube como para que veas las explicaciones que hay de este efecto Coanda, que es básicamente lo que hemos venido tratando con los flaps y los slats. Ahora bien, se mueven de manera combinada mediante un control que tenemos en la cabina. Tenemos acá un ejemplo de un Airbus 320 de Avianca, que es una aerolínea colombiana, latinoamericana. Este 320 tiene entonces en la parte frontal slats y en la parte de atrás tiene flaps. En el pedestal central, en medio de las dos sillas del comandante y el primer oficial, se encuentra la palanca de flaps, que básicamente tiene 4 posiciones. La posición arriba, que estaría flaps y slats totalmente guardados. Esa es la posición de crucero, en la que pues no necesitamos ni los flaps ni los slats y necesitamos alcanzar la mayor velocidad posible. La posición 1, que acá en esta tabla podemos ver, al mover la palanca hacia el 1, entonces vamos a tener una posición de slats de 18 grados y una posición de flaps de 10 grados. Esta primera posición normalmente se utiliza para el despegue. Lo que necesitamos es aumentar un poco la sustentación, más no frenar el avión. Necesitamos velocidad para poder despegar. Entonces normalmente se utiliza una pequeña porción de flaps y slats para el despegue. En el caso de este avión podemos despegar con 15 grados de flaps y 22 de slats. Le da un mejor efecto de sustentación. Ya esa sería la posición 2. En la posición 3 tendríamos 22 grados de slats y los flaps se bajarían 20 grados. Esta posición de 20 grados también es utilizada para el despegue, para el aterrizaje y aproximación. No es una posición muy fuerte de flaps. Ahora, si lo movemos a la posición full, los flaps bajan a 40 grados y esto ya genera bastante sustentación, pero también genera bastante frenado, lo que no nos serviría para un despegue porque el avión no alcanzaría su velocidad de despegue, la VR, la velocidad de rotación. Entonces, esta posición de full en el caso de este avión es solamente para el aterrizaje. En el caso del Cessna, que es el avión que más utilizamos en la escuela para entrenamiento y también es muy similar en los aviones de ala baja, en aviones monomotores pequeños, vamos a encontrar una palanca que tiene 4 posiciones. La posición up, que sería que los flaps están totalmente arriba, no estarían actuando. La posición, un punto que nosotros llamamos un punto de flaps, que equivaldría a 10 grados. Entonces bajamos la palanca a la posición 10 y los flaps bajan 10 graditos y tenemos que verificarlo visualmente, ya que por la ventana podemos mirar que los flaps estén en la misma proporción. Esa posición de 10 grados es la que normalmente utilizamos para el despegue. En el caso del Cessna, despegar con 20 grados es posible, pero nos frena bastante el avión y normalmente nosotros despegamos con 10 grados. Las posiciones de 20 grados y la posición de full son utilizadas normalmente para el aterrizaje. Entonces, cuando vamos a aterrizar, disminuimos velocidad para entrar en el arco blanco, que es el arco de operación de los flaps, y ponemos un puntico, reducimos velocidad, ponemos 2 punticos que son 20 y reducimos velocidad y podemos poner full para un aterrizaje más corto. En el entrenamiento vamos a hacer despegues y aterrizajes utilizando los flaps. Vamos a despegar sin flaps, vamos a despegar con un punto de flaps. Vamos a hacer aterrizajes sin flaps, con los flaps arriba. Vamos a hacer aterrizaje con 10 grados, un punto, con 2 puntos, o sea 20 grados y con full flaps. ¿Cómo afectan entonces las superficies hipersustentadoras al despegue? Entonces aquí en esta gráfica tenemos una demostración, lo que es el take-off roll distance, que es la distancia de despegue que normalmente nosotros calculamos mediante unas tablas de rendimiento. Esto lo vamos a aprender a hacer en performance,
que vamos a hacer todos estos cálculos. Entonces esta es una tabla para hacer un cálculo aproximadamente del despegue. El despegue va a depender obviamente del peso que tengamos, va a depender de las condiciones de las componentes de viento. Siempre despegamos y aterrizamos contra el viento, pero dependiendo de lo fuerte que sea el viento nos puede mejorar o nos puede disminuir la sustentación. También si necesitamos franquear obstáculos que hay al fondo de la pista cuando vamos a despegar. Entonces normalmente nosotros hacemos un cálculo para poder hacer un franqueamiento de obstáculos. Es decir, que nosotros vamos a despegar y vamos a ascender para franquear obstáculos. Siempre vamos a darnos cuenta qué tenemos al otro lado de la pista. Si encontramos de pronto cuerdas de alta tensión, si encontramos de pronto árboles altos, obstáculos, la misma topografía. Entonces, si no hay obstáculos, de pronto podemos despegar sin flaps. Pero si de pronto necesitamos franquear un obstáculo, sí es bastante importante entender el uso de los flaps. Entonces, cuando nosotros despegamos con flaps, obtenemos la sustentación más pronto, en menos distancia. Nosotros vamos a tener una fricción por el rodaje, por el contacto de las llantas de los neumáticos con el piso. Vamos a tener nuestro peso, va a haber la resistencia producto del mismo aire que está impactando el avión, y vamos a tener el empuje que vamos a utilizar, que siempre utilizamos el 100% del empuje para el despegue. Entonces, a medida que empezamos a correr por la pista, la sustentación comienza a aumentar hasta un punto donde ya la velocidad es suficiente para levantar el avión del piso. Eso es lo que nosotros llamamos la VRBR o velocidad de rotación. Más adelante, cuando hagamos nuestro entrenamiento de LOF, nos vamos a dar cuenta que utilizamos diferentes términos de velocidades en los standard callouts, la V1, la VR, la V2, etc. Entonces, digamos, en este caso vamos a referirnos solamente a la VR, la velocidad de rotación. Cuando nosotros alcanzamos esa velocidad de rotación, entonces ya podemos levantar, jalar de los controles para que el avión se levante del piso. Si nosotros utilizamos flaps, vamos a poder despegar con menos velocidad, vamos a poder despegar en menos distancia de pista, y el avión nos va a subir con un mejor ángulo, lo que quiere decir que vamos a pasar sin problema los obstáculos que podamos tener. Entonces, normalmente los despegues se hacen en esa configuración con flaps y slats por seguridad. Si no utilizamos flaps ni slats, la velocidad de despegue va a aumentar, va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a correr más por la pista, vamos a utilizar más distancia de pista, y de pronto el ángulo de ascenso no va a ser el mismo que cuando despegamos con flaps. Por lo tanto, podemos correr el riesgo de pasar muy cerca de los obstáculos. Sin embargo, como estábamos hablando, si no hay obstáculos y de pronto quiero hacer un despegue sin flaps, lo puedo hacer. Lo normal es iniciar nuestra carrera de despegue. Cuando ya tenemos la velocidad de rotación, jalamos de los controles y empezamos a ascender cuando estamos muy próximos a la velocidad de mejor ángulo de ascenso. Entonces aquí vamos a entender dos tipos de velocidades. La VX, que es la velocidad de mejor ángulo de ascenso, es decir, que la aeronave va a subir con mejor ángulo. Normalmente es una velocidad menor. Para cada avión la velocidad de mejor ángulo es diferente. Si queremos mirar en nuestro avión específicamente, nos tenemos que referir al manual de operación del piloto, al Pilot Operation Handbook. Entonces el VX va a ser la velocidad de mejor ángulo de ascenso. Después de que despegamos, de que ya perdemos la fricción con el piso, digamos que ya no está ese rolling friction, la fricción que hacen los neumáticos con el piso, una vez levantamos el avión del piso, lo que debemos hacer es mantener nuestra velocidad de mejor ángulo de ascenso hasta que franqueemos los obstáculos. Cuando ya franqueamos los obstáculos, ya podemos bajar un poco la nariz, un poquito la nariz, para alcanzar la siguiente velocidad que llamamos la VY, que es la velocidad de mejor régimen de ascenso. Es decir, la velocidad en que ganamos más altura en menos tiempo. El avión sube mejor con respecto al tiempo. Aquí ganamos más altura en menos distancia. Entonces, esa es la diferencia de las dos velocidades. La VX, que es la velocidad en la que podemos alcanzar la mayor altura en la menor distancia y es la que es importante para franquear los obstáculos. Y una vez franqueamos los obstáculos, tenemos la VY,
que es la que nos va a servir de ahí en adelante, que es en la velocidad a la cual el avión va a subir más altura en menos tiempo. Es un poquito mayor la velocidad de Vy a la Vx. Y siempre mantenemos nuestra velocidad de mejor régimen de ascenso hasta que alcanzamos nuestra altitud de crucero, hasta que llegamos a la altitud a la que vamos a volar. Utilizar los flaps y los slats durante el aterrizaje nos van a permitir aterrizar en una menor distancia, aterrizar con un mejor ángulo, podemos descender con un mayor ángulo, como por ejemplo si tenemos obstáculos, topografía, árboles, cuerdas en este sector del área de aterrizaje. Entonces con los flaps y los slats podemos bajar con un mejor ángulo. También al utilizar los flaps y los slats yo puedo bajar un poco la nariz del avión y no se me incrementa la velocidad. Tengo una mejor visión, una mejor observación del área donde voy a aterrizar. El avión va a descender más despacio y con un mejor ángulo, de tal manera que yo siento ruedas y puedo parar en una menor distancia. Cuando yo aterrizo sin flaps, el avión va a necesitar más velocidad para mantener su coeficiente de sustentación, ya que los flaps no están ayudando ni los slats. Entonces vamos a tener que mantener una velocidad alta. Si yo bajo la nariz se me incrementa la velocidad, así que me toca mantener un ángulo de ataque alto y eso me impide ver muy bien el área de aterrizaje. Ahora el avión, como va a entrar más rápido, también va a utilizar mayor distancia de pista para parar, entonces vamos a hacer aterrizaje más largo. De la misma manera, las condiciones de utilizar los flaps o no utilizarlos va a depender mucho del campo de aterrizaje, de donde vamos a aterrizar. Si yo quiero aterrizar en una pista que es larga, que no tengo ningún problema de obstáculos en la aproximación y demás, yo puedo aterrizar sin flaps. Es una de las cosas que vamos a hacer durante el entrenamiento de vuelo. Ahora, si yo quiero aterrizar un poco más corto y con un mayor ángulo de descenso, puedo utilizar un punto de flaps. Si quiero aterrizar más corto, 2 puntos de flaps o full flaps. La condición, lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros utilizamos flaps, el avión se nos pone de pronto un poquito más nervioso en el control. De igual manera, en performance también vamos a ver nuestra tabla de aterrizaje. Entonces va a depender de muchas condiciones, del peso que manejemos, de las mismas condiciones del medio ambiente, viento, humedad, temperatura, franqueamiento de obstáculos, etc. Entonces eso lo vamos a analizar en la asignatura de performance. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que, digamos, no es lo mismo cuando nosotros vamos a despegar o aterrizar con nuestro Cessna, que es un avión pequeño, sencillo de volar, no es tan complicado, a diferencia de cuando vamos a despegar o aterrizar con un avión de estos grandes de carga o pasajeros. El piloto del Cessna no tiene que hacer tantos cálculos como el que sí hace un piloto de una aeronave de carga o pasajeros. Para nosotros casi todas las pistas son suficientemente largas para despegar y aterrizar, pues este avión no necesita mucha distancia. Es un avión que por ser de ala alta tiene mucha sustentación y podemos bajar mucho la velocidad. En el despegue, en el aterrizaje no vamos a utilizar mucha pista, contrario a un avión de estos que siempre va a estar limitado. Y en performance vamos a ver todas las velocidades que tiene en cuenta un piloto de una aeronave de este performance para poder operar de manera segura.